23. Para los papás y mamás que tienen pequeñitos en la casa, ¿no?, de algunos meses de nacidos, 1, 2, 3, 4 años, qué complicado se les hace el poder trabajar en ambos casos, si acaso ocurre así, papá y mamá, cuando necesitamos de alguien protegiendo al pequeño. Entonces, ¿qué hacer? Hay que pensar en una guardería, un lugar donde acojan a nuestros pequeñitos y les den toda la atención que como padres a veces no se les puede dar porque hay que trabajar. Esa es una realidad. Los pequeños están en las guarderías desde algunos meses de nacidos hasta los 5 años de edad. Hoy vamos a hablar de qué tipo de valores, qué tipo de características, de infraestructuras deben de tener esas guarderías para asegurarnos que nuestros pequeños están bien y qué es lo que tienen que hacer los padres para verificar que nuestros niños realmente estén siendo muy bien cuidados, muy bien educados en esas guarderías. Sean todos ustedes bienvenidos a este Hora 23. Hola Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos de Hora 23. Bienvenidos a este programa, lunes 25 de julio. Qué rápido que se nos va este mes. Y el tema de hoy realmente importante porque vamos a hablar de esos centros infantiles en los cuales confiamos al 100% a los más pequeños de la casa, ¿no? Y es importante que en este programa también, Víctor Hugo, vamos a mencionar los requisitos que deberían cumplir estos centros infantiles. Entre los más importantes, por ejemplo, deben contar con educadoras certificadas, especializadas en lo que es el cuidado de los niños, ambientes realmente con temperaturas adecuadas y seguras para los niños, no, definitivamente, actividades para desarrollar la psicomotricidad gruesa y fina y tantos otros requisitos que deben tener estos centros infantiles. No, y lastimosamente no todos cumplen y definitivamente eso es lo que los papás tienen que tener muchísimo cuidado, tienen que tener muchísima atención en aquello. No todos los centros educativos que están vigentes o guarderías que están vigentes actualmente cumplen con todos los requisitos exigidos. Y ojo, hay que tomar en cuenta aquello. Bueno, ya te voy adelantando que según las inspecciones que se han hecho, la mayoría de las guarderías o de los centros infantiles en realidad no cumplen con los requisitos. Así es. Y eso vamos a desarrollar hoy en el programa. Ustedes pueden participar, por supuesto, a través de las redes sociales. Para ello damos la bienvenida a Mariel Sacó. Queridos amigos de toda Bolivia, seguidores de Hora 23, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un placer comenzar una nueva semana junto a ustedes hablando de un tema relacionado al bienestar de nuestros niños. No se separe de su pantalla porque ahora vamos a conocer la pregunta de la encuesta. ¿Cuál cree usted es el factor más importante a la hora de elegir un jardín infantil para sus hijos? Opción A, seguridad. Opción B, transporte. Opción C, alimentación. D, educadoras certificadas. O ubicación en la opción E. Vamos a conocer ahora algunas de las noticias que se han destacado en esta jornada. Ministra Fiscalía. La ministra de Justicia fue objeto de discriminación en un operativo sorpresa que realizó en oficinas de la Fiscalía de La Paz, ya que no le quisieron entregar el cuaderno de investigaciones siendo una autoridad. Samuel Perú, líder de Unidad Nacional, manifestó que el tema marítimo debe ser tratado de forma tripartita entre Chile, Perú y Bolivia, ya que el político el fin de semana sostuvo una reunión con el presidente electo peruano a vísperas de ser posesionado. Grúas Municipio. El municipio de La Paz inició con los operativos de control a vehículos estacionados en lugares no permitidos. La ciudadanía se queja por el alto costo que implica el uso de las grúas para estos decomisos. Indigentes Rehabilitación. Estudios reflejan que hay más de 750 personas en situación de calle en el municipio paceño. Diferentes centros de rehabilitación esperan con las puertas abiertas a todos aquellos que por voluntad propia se apersonen a estas instituciones para rehabilitarse. Narcocajones. La policía desbarató un clan familiar que se dedicaba a enviar cocaína en cajones que tenían un doble fondo. El destino de la droga era Chile. Procurar que los niños estén bien y que nada malo les pase es lo primordial para los padres y también para las madres, por supuesto, al momento de dejarlos en los centros infantiles. Miles de pensamientos abordan su mente al dejar a los más pequeños de la casa. Uno de los momentos más lindos en esta vida es sin duda cuando se entera que uno va a ser madre o padre. A partir de ese instante el universo cambia para los progenitores.
Se viene el nacimiento, el primer añito, y el retoño va creciendo cada día con amor, cuidados, buenos tratos y educación. Ya a los 3 años aproximadamente, en muchos casos los padres deben dejar a los niños en guarderías, centros infantiles y otros, con la finalidad de poder trabajar y surgir en un mundo que día a día se va complicando más. La opción de dejar a los niños en estos centros es a veces preocupante, ya que se dieron algunos casos de maltrato y descuido a los pequeños. La población menciona que se debe preguntar las referencias del lugar antes de que se lo deje y ver cómo es el trato en estas instituciones. Hay preocupación, pero todo eso yo creo que cada papá tiene que ver en qué guardería colocar, averiguar, estar informado más que todo sobre eso. Primero tener las referencias del lugar para recién llevar al niño, ¿no? Exactamente, eso es. Obviamente es un día a día de preocupación para todos en todo momento, ¿no? Yo creo que esa etapa es la que menos se va a poder evitar hoy en día, y que no hay confianza en nadie, ¿no? Yo creo que es primordial que eso crezca desde la familia y, bueno, se pueda ver y hacer alguna solución, ¿no?, a este tipo de situaciones. Sí, es una preocupación, pero hay que asumirla, o si no, tener una muchacha en casa para que los cuide, ¿no? Hay que preguntar bien también referencias del lugar, va a ver cómo es el trato a los pequeños antes de llevarlo. Por supuesto, hay que estar bien informados, si tienen todos los papeles en orden y sobre todo la profesionalidad de los que los van a cuidar a los niños. Sí, siempre pensando en eso, pero el trabajo a veces nos impide, ¿no? Entonces se puede, sí. Hay que buscar referencias de la guardería, preguntar si realmente es buena. Sí, exactamente. También no llevarle a ningún, o sea, vemos a qué guardería llevar, vemos en qué condiciones está todo eso, ¿no? Recuerde, bríndele confianza a sus hijos. Es la habilidad de sentirse seguro y con actitud sin que nadie se lo diga. Bueno, los papás y mamás que en este momento todavía no han decidido qué tipo de guardería es la que necesitan para sus pequeños, qué tipo de conocimientos deben tener sobre esos centros, tienen que tomar especial nota de lo que vamos a hablar en este programa, porque vamos a darles muchos tips de todo aquello que tienen que analizar al momento de tomar decisión, porque llevar a nuestros pequeñitos, que algunos de ellos recién están comenzando a hablar, a caminar, otros que están comenzando a desarrollar su personalidad, a un centro del que conocemos poco, definitivamente no es el indicado. Pero por eso tenemos esta noche expertas parvularias que nos van a dar algunos tips para entender la importancia de elegir bien las técnicas con las cuales se va a cuidar y educar a nuestros pequeñitos. Quiero de inicio presentarles nuestro C de Hora 23 a Ruth Chacoya, es educadora parvularia y nos acompaña aquí en nuestro sede. Ruth, qué gusto, buenas noches, bienvenida. Bienvenida, gracias por estar acá. Y Ángela Castellón, también educadora parvularia, con mucha experiencia acá en Hora 23. Ángela, qué gusto tenerte en el programa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidas. Comenzamos, Paola. Bienvenidas a ambas. Ángela, háblanos un poco de lo que nos interesa, ¿no? Saber qué gente profesional está cuidando a los más pequeños de la casa. ¿Cómo se van preparando las parvularias para esta tarea que es complicada de cuidar a niños y necesitamos de gente profesional y capacitada? Claro. Bueno, el personal mínimo que debe tener un jardín infantil es primero educadoras parvularias certificadas. Existen varios institutos donde una puede formarse en esto, ¿no? No solamente se necesita esto, también se necesitan no sé, de acuerdo a los servicios que brinde el jardín infantil. Hay jardines infantiles donde se brinda todo lo que es la alimentación. Se necesita también una nutricionista, un psicólogo, un psicopedagogo. Necesitamos también manipuladores de alimentos. Es bastante amplio el área, ¿no? O sea, un jardín infantil requiere bastante personal para trabajar, para poder trabajar. En el centro infantil donde trabajas, Ángela, ¿cuántos niños tienen aproximadamente y cuántas educadoras parvularias para cubrir las necesidades de todos estos niños? Bueno, tenemos aproximadamente 30 niños en el jardín y los dividimos obviamente por edades, ¿no? Está primeramente la sala para bebés, que se denomina sala cuna menor. En esta sala es máximo la capacidad
que debe tener desde 6 niños con 2 educadoras. Es una educadora por cada 3 niños. Exacto, como que están respetando la norma que evidentemente para esto rige incluso a nivel internacional. Exacto. ¿No es cierto? Cuando son muy pequeñitos, una educadora por 3 bebés. Por 3 bebés. Hasta los 2 años. Esta es la sala maternal, ¿no? Nosotros lo denominamos en el jardín sala cuna menor y sala cuna mayor. A partir ya de los 2 años cumplidos, ya el grupo puede crecer, obviamente, ¿no? Y las necesidades de los chicos ya las pueden satisfacer ellos mismos, son más independientes y ya se necesitaría una educadora cada 6 niños aproximadamente. La sala máximo debe tener de 12 a 16 niños con ayuda, ¿no? Es la educadora titular, es la que tiene que encargarse de la sala con una coeducadora que llega a ser la auxiliar de sala. Qué bueno que sea así, ¿no? Porque se ha visto casos en los que incluso 18 niños están a cargo de una educadora parvularia, lo cual es totalmente ilegal. No, y lastimosamente esa es una realidad en nuestro país. De acuerdo al CDGs, evidentemente se ha observado en una inspección que hicieron el 2015 un montón de irregularidades que hoy trataremos de describirlas y analizarlas para que usted tome en cuenta en el momento de tomar decisiones. A ver, Ruth, a partir de los cuantos meses de nacido de los pequeñitos, ya un bebé está en condiciones de estar en manos de cuidadoras especiales en estos centros especiales. Lo recomendable es que los niños o niñas lleguen a partir de los 6 meses a un centro infantil, ya que es muy importante de que tenga un vínculo con la madre en los primeros meses de vida. O sea, no es prudente que la mamá, bueno, sea que esté trabajando o lo que sea, pues deje a su bebé hasta antes de los 6 meses. De 6 meses para adelante sí se puede considerar que vaya a un centro, porque claro, tendrá que dejar además la leche de la mamá. Es una conservadora, ¿no es cierto? Que esté bien mantenida para poder dar al bebé en sus momentos de hambre. Porque la leche materna, las recomendaciones del gobierno son claras, tiene que estar hasta por lo menos el año del bebé. Sí. ¿No es cierto? Es verdad. Además debe haber una atención especializada para el cuidado de aquellos niños de 6 meses a 2 años, porque es una edad muy especial. ¿Ustedes cuentan con esa educación especializada, Ruth? Sí. Actualmente en el centro infantil donde yo trabajo contamos con todo eso porque es muy importante esos primeros meses de vida en los niños. Hay además la necesidad, entiendo, de que en los 2 centros infantiles, sobre todo cuando son bastante grandes o tienen muchos niños, tiene que haber o un médico o una enfermera. ¿Eso se cumple o no es un requisito como tal que pone el CDGs aquí en La Paz? En realidad no es un requisito como tal, ¿no? Como dijiste, es de acuerdo a la cantidad de niños que el centro reciba y también es de acuerdo a la infraestructura del jardín, ¿no? Ahora, en el jardín donde nosotros trabajamos, actualmente estamos con 30 niños y no es necesario, pero de todas formas es importante que nosotros tengamos profesionales a los cuales podamos recurrir en el momento que necesitemos, ¿no? Ahora vamos viendo por edades. A ver, hay niños de 1 a 5 años en este tipo de centros. Vamos por edades, a ver, hasta los 2 años. ¿Qué tipo de atenciones especiales se les da a los niños? ¿Cómo es que se los trata? ¿Qué técnica se utiliza para hacer que estos pequeñitos a esa edad pues vayan absorbiendo conocimientos, vayan disciplinándose y vayan entendiendo la importancia de vivir en esa comunidad? Bueno, actualmente el CDGs se pueden aceptar niños desde los 3 meses de edad en el jardín infantil, pero es recomendable que estén desde los 6 meses por las razones que explicó Ruth, obviamente, ¿no? Lo que nosotros hacemos, lo que trabajamos con los niños más pequeños, es más que todo fortalecer un vínculo, estimular mucho lo que es el área afectiva, el área social, ¿no? Y también el área psicomotora. Es en estos meses en los que tenemos que poner especial énfasis, porque de mes a mes cambia todo, ¿no? No es lo mismo un niño de 6 meses que con un niño de 8 meses. Las planificaciones es prácticamente individuales las que nosotros realizamos en el jardín. Es un estudio del comportamiento, de las actitudes de cada niño. Y también me imagino que producto de la charla que se tendrá con el papá, con la mamá, con la familia, para identificar el porqué de algunos comportamientos también de ese pequeño. Exacto. El primer día del jardín
lo que regularmente hacemos nosotras es tener una reunión con los papás y ellos nos comentan, ¿no? Nos dan los antecedentes del niño y nosotros ya vamos conociendo poco a poco para hacer una adaptación adecuada también con ellos. Bueno, yo tuve el gusto, por ejemplo, Víctor Hugo, de visitar junto a Mariel el centro infantil donde trabaja Ángela, donde se realizan distintas actividades para el desarrollo de la psicomotricidad, desarrollo también de actividades sensoriales, incluso actividades de capoeira que tienen los niños. Coméntanos acerca de esas actividades, Ángela. Bueno, los materiales y las actividades tienen que hacer de acuerdo a las edades de los chicos. Nosotros comúnmente lo llamamos así, ¿no? A nosotros no nos gusta quemar etapas. Nosotros tenemos todo el material adecuado para las edades de los chicos y para cada edad, para cada etapa de desarrollo. Realizamos actividades de estimulación cognitiva, para estimular también el lenguaje, para estimular todo lo que es motricidad, ya sea gruesa, fina. Como decía, también llevamos lo que es capoeira 3 veces a la semana. Esto les ayuda bastante a los chicos, no solamente para lo que es el área motora, ¿no? Sino también les ayuda mucho en lo que es la autoestima, les ayuda también a la frustración, a relacionarse con sus compañeros. Y bueno, ¿no? Es un sinfín de actividades. No, y además que hay algo muy importante que destacar. Cuando están en esa edad tan tiernita, ¿verdad? Tan pequeñitos, ¿no? De algunos mesecitos de nacidos, 2, 3, 4, 5 años. En realidad, en estos centros no es que se los tiene que educar y enseñar las cosas para que salgan hablando inglés o francés o italiano o ruso o sepan contar del 1 al 10 en diferentes idiomas, no. Sino se le orienta al niño a querer aprender, ¿okay? Que de él nazca la iniciativa y el deseo de absorber cosas, conocimientos que después lo preparen para que ya en la educación primaria pues sean niños mucho más despiertos, absorban todo y sociables. Porque claro, cuando llega el kinder y niños que no han pasado por una etapa previa de un jardín de niños, ¿no es cierto? Viene el trauma, ¿no? De no querer estar ahí en el kinder. Pero claro, los niños que han estado previamente en estos centros, ¿no? Haciendo van y hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? O sea, les ayudan bastante a socializarse. Recomendaciones para los papás que nos están viendo en este momento de cómo complementar, cómo reforzar ese entrenamiento especial, esa asistencia especial, educación especial que reciben los pequeñitos en estos centros, en la casa. ¿Cómo reforzar en la casa? Lo recomendable es que cada vez que avanzamos temáticas o avanzamos ya textos en el jardín, es muy importante que el padre de familia nos apoye, no dejando de lado, por ejemplo, digamos que el niño está aprendiendo a tener ¿cómo se podría decir? Un lenguaje avanzado, digamos, es que el niño posiblemente haya tenido un problema, un lenguaje retrasado, y en el jardín estemos trabajando eso. Entonces nosotros recomendamos a los padres de familia que nos apoyen en casa. También les damos como tips para que ellos puedan aprender, digamos, como por ejemplo estas tarjetas que son tarjetas de vocabulario. Y así, o sea, comenzamos... ¿Qué se hace con estas tarjetas? Por ejemplo, estamos mostrando esto en la escuela y aquí tenemos a la bebé Paola y a la bebé Ángela allá. ¿Qué les dices tú cuando estás en el aula? Ya, estas tarjetas son BIS de inteligencia, que es un método Doman que utilizamos en el centro infantil. Estas BIS de inteligencias es una información, o sea, es donde el cerebro procesa mediante vías sensoriales, ya sea visual, auditiva, táctil. Entonces, esto es lo que utilizamos. ¿Me puede prestar, por favor? Vale. Entonces, ahí están los niños y comenzamos a decir, es tecnología, medios de transporte, motocicleta, vehículo terrestre, circula por carretera, el que maneja la moto se llama motorista. La motocicleta tiene 2 ruedas, su motor es de gasolina. Las motos tienen un cambio de 3 a 5 velocidades. Llevan 2 frenos, uno en la rueda de delante y el otro en la de atrás. El arranque se acciona con encendido electrónico o mediante una manivela. La primera motocicleta nace en la combinación de la bicicleta de pedales y del automóvil. Entonces nosotros comenzamos a leer este BIS de inteligencia. Ajá. Y el niño va captando. Entonces nosotros comenzamos a hablar con los padres
cómo va su proceso de aprendizaje, tanto en el jardín y cómo está en casa. Este método, por ejemplo, Ruth, ¿en niños de qué edad se utiliza este método que nos acabas de describir? Este método se utiliza en niños de 2 a 3 años y de 3 a 4 años. Y acá tenemos otro material. No, y lo utilizaría también, ¿sabes dónde? tiene. Vamos a enviárselos a nuestros amigos de tránsito, porque lastimosamente tengo muchos choferes que de todo lo que nos ha leído Ruth acá no tienen la menor idea. Y ahí ves los accidentes que ocurren diariamente. Claro, en este caso, los pequeñitos aprenden a muy temprana edad. Te decía, Víctor Hugo, acá tenemos otro tipo de material que también se utiliza en el centro infantil. Bueno, estos son fichas de vocabulario, pero ya son para niños más pequeños. Los podemos usar a partir de 1 a 2 años, ¿no? En realidad solamente se da el nombre, la definición, ¿no? La boca. Nosotros vamos pasando poco a poco y tiene que ser obviamente del contexto del niño, ¿no? Algo que lo está rodeando para que poco a poco vaya familiarizándose con el pantalón, por decirlo, ¿no? Pescado. Ajá. Poco a poco, o sea, van aprendiendo nuevas palabras. Exacto, para aumentar también con las imágenes, ¿no? Qué lindo. No, y eso, claro, desde muy temprana edad, porque es cierto, cuando los niños están comenzando a adquirir conocimientos, es cierto, es la mejor etapa para inspirarles a el deseo de conocer mucho más. Definitivamente, o sea, definitivamente. Es la edad perfecta para meterles en su cabecita el deseo de conocer, de aprender, y lo que vamos a ver a futuro, cuando ya estén en primaria, secundaria, universidad, serán niños realmente talentosos. Así bueno, es. queremos agradecerles por haber estado con nosotros hoy. Ángela Castellón, muchas gracias por tu presencia en Hora 23. Lo propio Ruth Chacoya, educadoras parvularias ambas. Esperamos tenerles en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Vamos con las redes sociales y ya se viene el segundo bloque de Hora 23. Esté atento. Hay muchas mamás y papás que están participando en nuestras redes sociales. Vamos a ver los comentarios. Andrés Ávila Montalbán Cruz. Creo que ninguna opción asegura que lo cuiden bien. Diego Ayrton Molinedo Tenorio nos dice: todos los incisos de la encuesta cumplen un papel importante. Macoa Gaby, todas las opciones son importantes. Vámonos al primer corte de la noche, espérenos. Llegó el invierno y Cristina Spa, pensando en la salud de tu cabello, te ofrece los mejores tratamientos de reestructuración a mitad de precio. Botox capilar, cauterización molecular, Pro-Keratin, Mythic Oil, Liseutic. Del 1 al 30 de junio en todas las sucursales. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Es aproximadamente un mes que se cumple desde que están funcionando los centros infantiles de la Universidad Mayor de San Andrés. Ahora sí, las estudiantes pueden pasar clases sin preocupación y con la tranquilidad de que sus retoños se encuentran en buenas manos. La gran cantidad de estudiantes mujeres que en la etapa de la universidad resultan embarazadas se ha incrementado en los últimos años. Por tal motivo, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés ha determinado y de buena manera implementar centros infantiles para el cuidado de los niños de las estudiantes, como también personal de esta Casa Superior de Estudios. Y que hace que la estudiante abandone sus estudios o la universidad, obviamente para atender a su niño o niña, porque además la mayoría de estas personas no cuenta con recursos para una niñera o alguien que le cuide o para llevar a una guardería. Entonces, en la idea de darles el respaldo necesario, es que surgió esta iniciativa de crear un centro infantil. No es más que una guardería, porque es un centro infantil apoyado por profesionales, psicólogos, pediatras, nutricionistas. Se tiene a la fecha 3 centros, los cuales albergan aproximadamente entre 80 y 150 niños cada uno, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Esto con la finalidad de que las alumnas se sientan tranquilas y puedan culminar la carrera elegida. Esa es la idea, ¿no? Que, como dije, con preocupación habíamos advertido en el estudio que realizamos que un buen porcentaje de estudiantes mujeres que se convierten en madres dejan la universidad frente a esta circunstancia de tener que cuidar a sus hijos.
A mí, yo cuando estaba en el aula, veía con preocupación que no solo en clase, sino hasta el día del examen se presentaba tu alumna o tus alumnas con su bebé. Alguna vez me ha tocado incluso chujur a las guaguas de mis alumnas. Pero más allá de esta experiencia de solidaridad, no es la solución, ¿no es cierto? Sino la respuesta tiene que ser algo más serio, más institucional, y ese es el motivo por el que se han abierto estos centros. El centro cuenta con docentes capacitadas y tituladas para el cuidado y la educación de los pequeños. Se acepta a bebés desde los 1 año hasta los 5. Sí, todos los niños que vienen aquí, la gran mayoría son los hijos de estudiantes de la UMSA de distintas facultades y carreras, y tenemos también algunos niños que vienen que son hijos de los administrativos y docentes. Sí. ¿Tiene algún costo para ellos? Para los estudiantes es totalmente gratuito, no pagan nada, y los docentes y administrativos sí tienen un costo que no es elevado. Algo agradable a la vista es la comodidad con la que cuentan los pequeños, los cuidados para que no sufran ningún tipo de accidente, los baños limpios con retretes y lavamanos, acorde al tamaño de los pequeñitos. La modalidad de trabajo en el centro infantil es que nosotros rotamos por todas las salas que tenemos, o sea, los niños no se quedan de una determinada edad en un solo ambiente, digamos, sino que por horarios van rotando, ¿no? Entonces aquí tenemos el juego de roles, la sala de juego de roles, la sala de psicomotricidad, tenemos la sala de lenguaje, la sala de lógica matemática, de arte y creatividad, ¿no es cierto? Entonces tenemos material destinado a los niños en cada salita, y ese material va desde un año hasta los 5 años. Y bueno, vamos a continuar con este tema. Bueno, qué lindo sería, ¿verdad?, que en diferentes instituciones públicas y privadas ya se comenzaran a preocupar de darle al empleado la posibilidad de tener un centro de cuidado de sus pequeñitos en la misma empresa o uno particular contratado por la empresa, de manera de que el empleado trabaje en el 100% de su capacidad, pensando precisamente en los resultados de su trabajo y no pensando en qué estará pasando con mi bebé, qué le estarán haciendo a mi bebé en casa o la cuidadora que tiene uno. No, a ver, sería interesante. Vamos a ver hasta dónde las normas llegan en este sentido. Quiero presentarles a nuestra siguiente invitada esta noche en hora 23. Se trata de Daniela Ginés. Es directora de Atención Social del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz. Daniela, qué gusto tenerte en hora 23. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Gracias. Toda la información que podamos dar como municipio. Felices en protección de los niños y niñas. Bienvenida, Daniela. Gracias. Ustedes trabajan mucho, velan mucho por el cuidado y la educación de estos niños en aquellos centros infantiles municipales. Háblanos acerca de estos centros. ¿Cuántos tenemos en la ciudad de La Paz y a qué cantidad de niños están albergando actualmente? Nosotros contamos con 62 centros municipales. Trabajan aproximadamente más de 300 servidores municipales, entre educadoras comunales, en atención de 2.444 niños este año, pretendiendo ampliar cada año nuestra cobertura. Es muy interesante porque nosotros como gobierno municipal creemos siempre que es la población la que tiene que hacer historia. Estos centros municipales nacieron en el 2001 a petición de las trabajadoras del Mercado Lanza. Y miren ustedes en estos años cómo se ha ido incrementando la cobertura, llegando hasta 62 este año, pretendiendo la ampliación a muchos más el próximo año. Y sobre todo muchos de estos centros beneficiando a gente ligada al comercio, ¿verdad? Al comercio informal o los mercados, porque obviamente ahí entendemos hay muchas madres que tienen que realizar la tarea de padre y de madre, y evidentemente un centro infantil de estos les resulta una verdadera bendición. La maravilla de este proyecto, chicos, es que las madres participan activamente tanto del cuidado, fiscalización, hasta la nutrición de sus niños. El gobierno municipal comparte la responsabilidad porque tiene que ser así, y son los papis y mamis completamente participativos en cada uno de los procesos que nosotros elegimos y llamamos como modelo de atención a la infancia. Como que muchas madres que tienen a sus niños en estos hogares o en estos centros infantiles también se encargan de cuidar
a otros niños que lo hacen por turno, las capacitan. ¿Cómo es el trabajo este? Nosotros como municipio, si bien respetamos el Decreto Supremo 0059, que básicamente regula y norma el funcionamiento de los centros integrales, hemos decidido ir un poquito más allá. Hemos creado lo que se llama modelo de atención a la primera infancia, totalmente inclusivo. Lo que nosotros hacemos dentro de la escuela de gestores, dentro de la alcaldía, es capacitar a cualquier mami que quiera servir a su ciudad, a la vez mientras cuida a sus niños. Se le capacita en neuroeducación, manejo de alimentos, pedagogía, para que la mami, además de cuidar a su pequeñito, pueda hacer el favor a las otras mamis y cuidarlas. Nosotras los capacitamos en un periodo de aproximadamente 6 meses y cuando están listos a trabajar por los niños y niñas. Daniela, aparte de la capacitación de aquellas educadoras que deben estar capacitadas para cuidar a los niños, se requieren muchas otras cosas, ¿no? Muchos otros requisitos que deben tener los centros infantiles para poder cuidar a los más pequeños de la casa. ¿Cuáles son las características de los centros municipales y aquellas características, aquellos requisitos que deberían cumplir todos los demás centros? Los requisitos, como les decía, están en el Decreto Supremo 0059 y es regulado por el CDGES, y el CEDES quien da la acreditación a nivel sanitario. Sin embargo, nosotros consideramos ejes fundamentales como el tema de la infraestructura. Como paseños y paseñas no podemos acostumbrarnos a ataucar, me encanta esta palabra porque a veces ataucamos a los niños en un espacio que no deja que desarrollen sus capacidades. La otra es el mobiliario. Necesitamos mobiliario pedagógico, específicamente diseñado para niños y niñas y que puedan desarrollar su intelecto. Y el otro es la capacitación continua. Continuamente nuestros educadores reciben capacitación y evaluación psicológica, porque uno tiene que estar muy bien de aquí y de aquí para poder servir. Eso es sumamente importante y son requisitos para nosotros como municipio. Tú tocas un punto muy importante. Daniela representa a todas estas iniciativas de protección a los menores de la Alcaldía Municipal de La Paz, y es el CDG, es dependiente de la gobernación. Correcto. ¿No es cierto? La institución que tiene que ver con otorgar las certificaciones o acreditaciones de los centros infantiles privados en La Paz. Hasta el 2015, y esto me llamó muchísimo la atención, apenas 1 de cada 10 centros infantiles privados estaban acreditados. O sea, 9 trabajando prácticamente de manera irregular. Muchos de ellos sí con acreditaciones en trámite. Pero también es muy importante que ustedes, papás en casa, tomen en cuenta este detalle. Y cuando vayan a llevar a su pequeñito a un centro infantil, pidan la certificación correspondiente de una debida acreditación y se eviten de problemas. Obviamente las que están trabajando con la Alcaldía de La Paz están debidamente acreditadas, hay que suponerlo. ¿Cómo trabajan acá con estos niños? ¿Qué tipo de trabajo se hace con estos pequeñitos que están en estos 62 centros infantiles en la Alcaldía? Nosotros hemos querido ir más allá de la simple educación. Tenemos procesos con psicólogas, sociólogos y antropólogos que analizan la situación familiar de cada niño. Se hace una asistencia psicológica integral, se han capacitado nuestros educadores en detección temprana de discapacidad, que es sumamente importante para prevenirla a tiempo, y detección de algún tipo de abuso sexual o violencia en casa, para que nosotros, junto con los educadores, la trabajadora social y los psicólogos, podamos hacer un acercamiento y un cuidado de los padres y madres. También se trabaja mucho con el área de neuroeducación. Hemos ido un poquito más allá, queremos niños inteligentes. Cuando ustedes visiten nuestro centro, van a poder ver que hasta los colores han sido elegidos estratégicamente para que los niños aprendan a soñar y a ir mucho más allá. Como les decía, son los papás los que hacen el verdadero reporte de cuánto han avanzado los niños, y ellos mismos dicen, los que no podían hablar se han vuelto muy habladores, los que no querían interactuar se han vuelto extrovertidos. Y esa es la mejor evaluación, ¿verdad? Aquella que se basa en los resultados. Los papás. Sin embargo, hay dentro de nuestras educadoras y el modelo de gestión, nosotros hemos hecho varias planillas donde se puede evaluar el rendimiento del niño, y tiene que ser progresivo. Cualquier niño que entra a los centros municipales tiene que salir capísimo y con esperanzas de ser un buen paseño y paseña. Y bueno, Daniel, a ver, el trabajo que se está haciendo en estos 62 centros infantiles que tiene la alcaldía, por lo que tú nos refieres, es realmente interesante, con todos los expertos que tienen que estar ahí para prestar un servicio de primer nivel a los pequeños, una gran alimentación y una educación orientada a niños que realmente aspiren a ser más, a levantar su autoestima, su espíritu, que eso es lo más importante para que esos niños sean personas de éxito a futuro. Pero muchos padres que nos están viendo dirán, ¿y cómo
¿Cómo puedo yo registrar a mis niños en estos centros infantiles de la Alcaldía Municipal de La Paz? Cualquier padre de familia o madre de familia de cualquier condición social que nos están viendo en este momento pueden registrar a sus hijos en estos centros, o solamente son para casos especiales. Lamentablemente, solo como gobierno municipal, por el recorte presupuestario que hemos tenido, podemos cubrir a personas, padres y madres, trabajadores, por lo general trabajadores de comercio, trabajadores en mercados, cuyos recursos no le alcanzan para acceder a una guardería particular. ¿Cómo se les verifican que los recursos no? Registrar a su niño. Bueno, está claro. ¿Cómo se les verifican que estos recursos no les alcanzan a los padres? Somos bastante fatiguillas al momento de la admisión, porque como les digo, el cuidado que se hace es integral. Son varios documentos que los papis y mamis deben presentar, entre vacunas, certificados médicos, certificado de nacimiento y un croquis de la casa, donde están, para que nosotros podamos verificar el tipo de condiciones en el que vive. Nos ha pasado algunas veces porque, modestia aparte, el modelo de atención a la primera infancia es muy bueno, entonces hay muchos papis que igualito quieren meter a los pequeños, pero debemos priorizar a los más necesitados, entonces se hace la evaluación correspondiente con el sociólogo para delimitar el alcance de nuestros servicios. Daniela, nos hablabas en determinado momento del tema de las denuncias. ¿De qué forma ustedes intervienen para que la gente pueda hacer sus denuncias que ocurren a veces en otros centros infantiles que generan mala atención para los niños? Yo les comentaba que el gobierno municipal de La Paz, dentro de la Secretaría de Desarrollo, no tiene la tuición de intervenir centro infantil por centro infantil. Eso lo hace el CDGES con sus inspecciones mensuales, bimestrales. Lo que nosotros tenemos es una línea de atención y protección a los derechos de los niños y niñas. La línea 156, una línea gratuita donde cualquier persona que vea vulnerada los derechos de un niño, una niña, de su hijo, de su hija o el niño mismo, puede llamar y hacer una denuncia. La denuncia se va directamente a la Defensoría de la Niñez y la Defensoría emite un informe y ve la mejor manera de intervenir para, entre comillas, solucionar el problema, hacer justicia y hacer respetar los derechos del niño. ¿Qué referencia más importante que nos das, Daniela? Porque mucha gente creía o cree que la línea 156 atiende básicamente denuncias de maltrato a los niños, ya sea en escenarios dentro o fuera de la casa, pero que no estaba involucrada en centros infantiles o centros educativos. Estás dejando claro que sí, si bien la línea 156 va a intervenir, si bien no puede cerrar, no puede clausurar el lugar porque no es su atribución, sí puede elaborar, nos decías, un informe que será tomado obviamente en cuenta después por el CDGES u otra institución que tenga tu visión sobre estas decisiones para, claro, establecer una sanción. Lo que nosotros pedimos a la ciudadanía es que hablen, que se comuniquen, que se expresen. Estamos para servir, pero no tenemos brújula ni somos adivinos. Esta línea básicamente recibe cualquier situación de violencia, que ya es una violación al derecho de un niño y niña. El ser golpeado, gritado por una educadora ya es una violación al derecho de un niño y niña. Y para eso estamos. Pero necesitamos que la ciudadanía se manifieste para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto. Como les decía, el CDGES a nivel institucional ve la parte de contenidos, pero el cuidado de los derechos, por supuesto, para eso estamos como municipio. Vamos a los costos. Más o menos, ¿cuánto cuesta la educación de un pequeñito, la formación o la atención de un pequeñito en cada uno de estos 62 centros infantiles que tiene la Alcaldía de La Paz? ¿Todo ese costo es cubierto por los padres de familia? ¿Cuánto asume la Alcaldía? ¿Cómo manejar esto? Nosotros hemos evaluado el gasto económico, tanto en personal como en alimentos e infraestructura, que se hace por niño y es aproximadamente de 400 bolivianos. Sin embargo, precisamente por la razón y el alma del proyecto, los centros infantiles cubren casi todo el presupuesto, excepto 80 bolivianos, que son el monto que cubren los papis. En el peor de los casos, cuando analizamos realmente que la familia no tiene para cubrir ni siquiera los 80 bolivianos, el municipio asume el gasto total. ¿Y cuáles son los beneficios que reciben los niños con ese monto que cubren ustedes, Daniela? Nosotros cubrimos los alimentos básicos bajo un estudio detallado y minucioso a nivel nutricional para que los niños puedan desarrollar la potencialidad de sus capacidades a esa edad. No es lo mismo alimentar un niño de 6 años que un niño de los 6 meses a los 4 años, que es el tipo de grupo poblacional que nosotros atendemos. Nos hablaba de alimentos clase A. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es cuidar el desarrollo neurológico, el desarrollo físico, el desarrollo integral
integral del niño desde la alimentación. No solo el qué comen, el cómo comen. Comer es vida. Nosotros dentro del Plan 2040 siempre hablamos de un municipio inteligente. Queremos un municipio inteligente. Y este municipio inteligente reúne varios aspectos para que un niño sea inteligente. No solo cómo se come, la ritualización del comer, el tema de agradecer la comida, todo en relación a la comida se hace también como un proyecto de neuroeducación para que los niños aprecien cada bocado que se lleven a la boca y que cada bocado los alimente y los potencie como seres humanos. Y está claro que bueno, es algo que ocurre en nuestra sociedad porque definitivamente las condiciones así se dan. Muchos de nuestros comerciantes no son precisamente personas que han tenido una amplia carrera académica o una formación que les permita tener los conocimientos plenos hasta del desarrollo de los pequeños, cómo inspirarlos, cómo motivarlos. Ahí va la pregunta, el perfil de los pequeñitos que llegan a estos 62 centros infantiles, que son, como tú lo decías, hijos precisamente de comerciantes, de vendedores. ¿Cuál es ese perfil? ¿Son niños que tienen qué tipo de características diferenciadoras? Son niños maravillosos y niñas maravillosas. La única característica es que a veces, al principio, nos vienen un poco sucios, un poco no peinaditos, a veces el botón a un lado, medio desordenado. Claro, hay precisamente por eso que mencionaba de nuestros amigos comerciantes, no todos, obviamente. Pero el cambio es maravilloso, porque lo que nosotros estamos haciendo es empoderando al ciudadano desde que es muy chiquitito. Entonces es el mismo niño que le dice, peíname papá, la zanahoria es mejor papá, en vez de comer pan comamos zanahoria. Entonces es el mismo niño el que empieza a hacer un cambio en su núcleo familiar. A eso me voy con que estamos criando, generando niños y niñas inteligentes. Entonces los papis son los primeros en despertar. Cuando tú ves a tu hijo, y yo les decía a ustedes, el mejor examen para ver si un centro infantil funciona es miren a su hijo o a su hija, si está más feliz, si está más despierto, si ha mejorado, si se comunica mejor, si exige sus derechos, es que el centro infantil funciona de maravilla. Es que son muchos los beneficios de los cuales gozan los niños que forman parte de estos centros municipales, ¿no? Pero hay una realidad también. Yo veía, por ejemplo, que en el caso de Santa Cruz existen muchos centros municipales, centros infantiles municipales, pero ya con cupos totalmente limitados, ¿no? Entonces la demanda de niños que requieren ser inscritos es muy amplia y estos centros no llegan a cubrir a todos. ¿Cómo son las cifras acá en La Paz, Daniela? ¿Tenemos la cantidad necesaria de centros municipales para los niños? ¿Se está pensando crear nuevos centros municipales? Como dice el dicho popular, estamos sacando de donde no hay. Nuestro presupuesto como municipio se ha visto recortado en estos últimos años por fines políticos que no necesitamos mencionar. Sin embargo, dentro del Plan 24/7 se ha priorizado infancia. Nos faltan manos. Muchos de nosotros, las personas que trabajamos en la oficina de los centros infantiles, hacemos de todo. Barremos, limpiamos para abaratar costos y priorizar la alimentación. Desde luego, no es suficiente. Nos gustaría cubrir mucha más población y es lo que hacemos día a día cuando solicitamos al gobierno central más fines para poder financiar, más fondos para poder financiar este proyecto. No es suficiente, pero como les digo, nosotros tratamos de decir no, lo único que nos interesa es llenar los cupos con una alimentación correcta. Hace un momento tú decías algo que es muy importante y lo hemos destacado en este programa en cuanto a oportunidad hemos tenido. El rol que los pequeñitos, por todo lo que van aprendiendo en las escuelas, juegan en el núcleo familiar. Y por eso cuando hacía referencia precisamente a mucha gente ligada al comercio que se ha dedicado a eso precisamente porque no ha tenido alternativas de estudio, qué sé yo, para poder tener un trabajo regular o aspirar a otras situaciones, es gente que evidentemente dentro del hogar deja advertir que hay algunas carencias en materia de educación que el niño, cuando va a estas guarderías o centros infantiles municipales, absorbe en estos centros, pues traslada al hogar, ¿no es cierto? Como muchas otras cosas que hoy en día nuestros niños aprenden en las escuelas y que los padres, que evidentemente estamos muy retrasaditos al lado de ellos y cómo domina la tecnología, pues nos toca aprender. Cuán importante es que los papás, Daniela, y tú coincidirás conmigo, cuán importante es que los papás en la casa le hagan sentir a ese niño que definitivamente es un aporte por todo lo que está conociendo en estos centros municipales u otras guarderías y que pues en casa se practique lo que el niño trae para educar incluso a su mismo entorno familiar.
Absolutamente cierto, paseños, paseñas. Nosotros que estamos en contacto con niños y niñas todo el tiempo nos damos cuenta de la capacidad que hay en nuestro país, capacidad física, capacidad neurológica. Es gente muy, muy maravillosa el paseño y paseña. No podemos permitir que los papis sean los mismos esclavizadores de niños y niñas que pueden volar. Lo que les pedimos a los papás es que estén en contacto siempre con los niños y la fórmula más mágica que puede sonar cursi, que es el amor, sobre todo el amor y el cariño hacia los niños. Son muy apegados nuestros niños a las educadoras y educadores, los besan y los abrazan y ahí te das cuenta cuánta necesidad tiene el ser humano, en especial cuando eres chiquitito, de sentir calor y afecto. No, y es lo que se necesita definitivamente todos los pequeños. Así que papás, mamás que nos están viendo en este momento, por favor, cuando el pequeñito llegue pidiéndoles un abrazo que ustedes no están acostumbrados a dar, pero como lo metieron en una guardería donde le están dando mucho amor, pues tendrán que entender, ponerse a entender que el niño va a pedir que el amor que le dan en la guardería también se lo den en el hogar. Necesitamos dejar de ser fríos los papás y realmente acompañar lo que aprenden nuestros niños con muchísimo amor, con muchísima ternura, porque tenemos que generar en ellos un amor propio, una autoestima, que eso es fundamental para que salgan adelante. Daniela, queremos agradecerte por haber estado con nosotros en esta hora 23 y esperemos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias a toda la ciudadanía que quiere escuchar más sobre centros infantiles. Estamos abriendo el Foro de Desarrollo Social el miércoles en el edificio Europa 8:30. No nos quedemos pasivos, paseñas, paseños, papis y mamis. El cambio está en nuestras manitos. Así es. Gracias, Daniela. Vamos con las redes sociales. ¿Qué tenemos, Mariel? Quiero recordarles una vez más la pregunta de la encuesta de esta noche. Vamos a verla. ¿Cuál cree usted es el factor más importante a la hora de elegir un jardín infantil para sus hijos? Opción A, seguridad. B, transporte. C, alimentación. D, educadoras certificadas. O E, ubicación. Tiene unos minutos más para participar. Ingrese ya a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter @Hora 23. Vámonos a una pequeña pausa, enseguida volvemos. Leibas, en invierno te trae propuestas nuevas para ti y toda tu familia. La mejor opción siempre la tendrás en la Mansión de la Moda. Leibas, quinto nivel del Shopping Norte. Tercer bloque de Hora 23, estamos listos para conocer los resultados de la pregunta de hoy, Mariel. Así es, hemos tenido gran participación en nuestras redes sociales y los resultados ya están listos. Vamos a verlos. A la pregunta, ¿cuál cree usted es el factor más importante a la hora de elegir un jardín infantil para sus hijos? Un 47% de nuestros seguidores se inclinó por la opción A, seguridad. Un 23% por la opción C, alimentación. 18% cree que es el factor educadoras certificadas, opción D, y un 6% por la opción E, ubicación, el otro 6% B, transporte. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Bolivia. Bueno, hay varias cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando se deciden por una guardería. Ver bien los ambientes. Tienen que cumplir con algunas especificaciones importantes para separarlos por edades. Asegurarse además de que los educadores realmente sean personas certificadas, profesionales. Pídanles sus títulos, pídanles certificados de especialización. Hay que ver también de hablar mucho con los papás, Paola, con los papás de los otros niños, para ver qué grado de satisfacción tienen los otros pequeñitos compañeros de esa escuela, de ese centro, de sus hijitos, y ver si realmente todos están bien o algunos están re mal. Pues habrá que evaluar las cosas. Mucha comunicación y sobre todo sentir que el niño está recibiendo mucho afecto en ese centro infantil, que eso es muy importante para su vida futura. Y también que las autoridades y las instituciones indicadas puedan hacer los controles respectivos por tiempos y plazos cortos, como se refiere a la inspección de toda la acreditación y el funcionamiento legal con el cual deben cumplir todos los centros infantiles que tratan con la vida de seres humanos y sobre todo de niños que son muy vulnerables, ¿no? 9 de cada 10, casi 9 de cada 10 están en la ilegalidad. Así que se dejes a trabajar mucho, definitivamente. Bueno, gracias, Bolivia. Fuerte abrazo. Nos vemos en otro momento. Adiós, amigos.
23.